Denuncia: presidente Nicolás Maduro rechazó hostigamiento de helicóptero del CICPC contra el TSJ. Llamado: rectora Cecilia García Arocha pidió a las Fuerzas Armadas restablecer el orden constitucional. Investigación: ministro Néstor Reverol informó que al menos 60 comercios fueron violentados en Maracay. Hecho irregular: diputados denunciaron acciones de la Guardia Nacional Bolivariana dentro del Palacio Federal Legislativo. Desplegados: Fiscalía investiga hechos donde un joven de 17 años resultó herido en Aragua. No más armas. Luego de 53 años, las FARC oficialmente entregaron todo su equipamiento bélico. Aniversario mágico: primer libro de Harry Potter cumple 20 años en el mercado. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Muy buenos días, Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido informativo para saber cómo amanece el país, y lo vamos a hacer en el estado Zulia, donde autoridades en materia de salud se mantienen alerta. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía. Buenos días. Buenos días. Ante la posible presencia de casos de difteria en el estado Zulia, el gremio de médicos instó a las autoridades del Ministerio para la Salud a declarar como una epidemia la enfermedad luego de 20 años de haber sido erradicada. La presidenta del Colegio de Médicos de la entidad, Dianela Parra, informó que ante el silencio de las autoridades regionales de salud, extraoficialmente, hasta ahora manejan 15 casos sospechosos de difteria que permanecen recluidos en el Hospital Universitario de Maracaibo y que, según ella, corren el riesgo de perder sus vidas debido a la falta de protocolos epidemiológicos necesarios ante los síntomas de garganta irritada, tos y faringitis. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, José. Nos vamos ahora a los estados Lara y Cojedes. Allí se genera información en materia educativa. Contactamos inicialmente a María Daniela Puerta. Muy buenos días, adelante. Hola, buenos días. En el estado Lara, los docentes llevaron un encuentro pertenecientes a la zona educativa de la entidad. Al menos 9.000 docentes presentaron sus proyectos de inclusión y convivencia con miras a culminar el año escolar. Asimismo, 2 docentes de los municipios Morán y Torres fueron postulados a la Asamblea Nacional Constituyente. Estas declaraciones las ofreció la jefa de la zona educativa en la entidad, profesora Mirna Víez, quien puntualizó que este 15 de julio serán destinadas las instituciones al Plan República en pro de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde Latina TV en el estado Lara, María Daniela Puerta, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, docentes dependientes de la gobernación exigen el pago de una serie de deudas pendientes que el gobierno regional mantiene con el magisterio cojedeño. Wolfgang Maya, presidente de Simprotec Cojedes, denunció que el salario de los maestros estadales no ha sido homologado según lo establecido en la convención colectiva, situación que mantiene a los profesionales de la educación devengando un salario que no se ajusta a la economía actual y por debajo del salario de los docentes nacionales. Además, indicó que les adeudan una serie de pasivos laborales que no han sido cancelados en los últimos 4 años. Finalmente, el representante gremial calificó como crítica la situación de más de 2.000 trabajadores de la educación que llevan más de 15 años en condición de contratado sin recibir titularidad, por lo que exigen al gobierno regional atender estas peticiones. Desde el estado Cojedes, Gregory Bruzual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Nos trasladamos ahora a Los Andes, al estado Táchira. Allí están los semáforos dañados y generan caos vehicular. Nuestra corresponsal Mariné Glot nos amplía la información. Muy buenos días. Hola, buenos días. Según la Dirección de Redes Semaforizadas del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, el 5% de las intersecciones en la ciudad capital se encuentran apagadas debido al robo de cableado, lentes de los semáforos y actos vandálicos de destrucción. Varios tramos de las vías más transitadas como Avenida Universidad, Avenida Rotaria, Lucio Oquendo, la 19 de abril presentan la problemática por manos inescrupulosas. El ayuntamiento capitalino exhorta a la comunidad a denunciar estos daños al patrimonio municipal a fin de dar con los responsables y establecer las sanciones correspondientes. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Continuamos en el estado de Anzoátegui, donde Protección Civil se mantiene desplegado por motivo de la temporada de lluvias que afecta a todo el país. Nuestra compañera Nina Martínez nos tiene los detalles. Buenos días, Nina. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que la autoridad única en el sistema de desastre en la entidad informó que más de 500 funcionarios de Protección Civil y bomberos
se encuentran desplegados en la zona sur, esto por la llegada de la temporada de lluvias, donde resultaron afectadas más de 250 familias. La alcaldía de la jurisdicción se encuentra desplegada de igual manera para socorrer a todas estas personas con alimentos, así como enseres, ya que varias personas perdieron todas sus cosas. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Gracias, Nina. Nos trasladamos al estado de Aragua. Allí la Fuerza Armada espera la inscripción de jóvenes en el proceso de alistamiento militar. Nuestro aliado Jonathan Castellón nos informa. Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, iniciamos con este contacto desde el estado de Aragua informando que 2.331 jóvenes fueron incorporados a las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luciano López López, coronel de la aviación y jefe de la circunscripción militar en el estado de Aragua, destacó la participación del más del 90% de la población, que serán incorporados en las 52 unidades militares del país. Finalmente, López López reiteró el llamado a participación a toda la colectividad en general a unirse al proceso de alistamiento a partir del próximo mes de septiembre. Desde Telearagua, Jonathan Castellón, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Jonathan. Seguimos ahora en el estado de Trujillo, donde autoridades regionales reconocieron la labor de los comunicadores sociales de esa entidad a propósito del Día Nacional del Periodista. Nuestra corresponsal Elenia Alvarado nos tiene los detalles. Muy buenos días, Elenia. Adelante. Saludos, muy buenos días. La alcaldía de Valera hizo entrega de premios y reconocimientos a los rostros del periodismo trujillano en el marco del Día Nacional del Periodista. Quien se llevó el máximo galardón del año fue Andrés Briceño, y además en el evento se contó con la compañía de todos los rostros de la comunicación social quienes desempeñan esta honorable profesión. Asimismo recordaron que las actividades conmemorativas se mantendrán a lo largo de la semana para quienes quieran ser partícipes de las mismas. Desde el estado de Trujillo, Elenia Alvarado, Noticiero Venevisión. Y finalizamos nuestro recorrido por el país en Nueva Esparta. Allí se genera información en materia comunitaria. Nuestra compañera Nelmari Salazar nos amplía. Buenos días, Nelmari. Muy buenos días, amanecemos en el estado de Nueva Esparta informándoles que comerciantes del mercado municipal de Los Conejeros aseguran que la delincuencia los tiene sometidos. Los propietarios de los locales comerciales que se dedican a la venta de frutas, verduras y hortalizas denuncian que los hurtos se han incrementado en cantidad y frecuencia. Exhortaron al alcalde del municipio García Cruz Lairet y al administrador del mercado a abocarse a optimizar la seguridad, la cual califican de deficiente. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nelmari. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que hubo un ataque terrorista a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. El jefe de Estado señaló que desde un helicóptero del 6CPC lanzaron granadas contra la sede del máximo tribunal y dispararon. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad, y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Condeno este ataque terrorista y le exijo a la MUD que condene este hecho de violencia eminentemente golpista. Las primeras informaciones dicen que uno de estos pilotos era el piloto del exministro Rodríguez Torres, que como ustedes saben, aceptó el día de hoy que trabaja para la CIA. El jefe de Estado destacó que detrás de estos hechos está una violencia generalizada para producir muertos. Yo espero que el Ministerio Público tome cartas en el asunto, porque sencillamente estos son ataques violentos, armados, terroristas, para que llevemos a la cárcel más temprano que tarde a todos estos grupos que han conspirado y han llamado a la violencia. Maduro advirtió que, de ser necesario, activará la fase 2 del Plan de Defensa Zamora 200 para proteger a la nación. Ustedes saben que si yo tengo que elevar el nivel de alerta a nivel 2 del Plan Zamora, lo hago. Y si tengo que declarar lo que tenga que declarar, lo voy a hacer. Siempre con mucha conciencia, siempre con mucha seguridad, siempre con mucha serenidad. Lo que sí te puedo decir es que ya están desplegados todas las fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tras la captura de este grupo. Más temprano, el primer mandatario aseguró que la oposición no quiere dialogar porque así lo evidencian los actos vandálicos desde hace 80 días contra bienes públicos, privados, instalaciones militares y personas.
si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Liberaríamos la patria grande. El mandatario nacional exhortó al presidente de Estados Unidos mediar para que cese lo que consideró hechos violentos por parte de la oposición. Por varias horas estuvo acordonada la sede del Tribunal Supremo de Justicia por las divisiones de acción inmediatas, investigaciones estratégicas y explosivos del SEBIN, luego de que un helicóptero lanzara granadas hacia las afueras del máximo tribunal. Las autoridades todavía se encuentran a la búsqueda del helicóptero. Maoli Aldana nos cuenta más. En el sitio además se encontraban funcionarios de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana y también funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes tenían barreras que impedían el paso hacia la avenida Baral. Se pudo conocer que desde el helicóptero habrían lanzado granada aturdidora y bomba lacrimógena. Vecinos contaron que el helicóptero sobrevoló en varias oportunidades la tarde de este martes, pero que aproximadamente a las 6:30, justo cuando estaban recibiendo la bolsa del CLAT, escucharon fuertes detonaciones y vieron de cerca la aeronave. Se escuchan 3 detonaciones, también se escucharon ráfagas de la guardia disparándole al helicóptero, de las cuales explotaron 2, es lo que dice, explotaron 2 y una quedó activa en toda la esquina ahí de Dos Pilitas, es lo que sé. Era un helicóptero azul con blanco, estaba identificado con un número que decía 350 y del otro lado decía por La Paz y por debajo decía el 6CPC, que era del 6CPC. Eso fue cuestiones de momento, eso fue horrible, las detonaciones fueron horribles. El helicóptero bajó a una altura ya que uno lo pudo identificar. Por este hecho, ninguna persona resultó herida, pero sí se registraron varios daños. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, inspeccionó la zona y se espera que hoy ofrezca declaraciones a la prensa sobre estos hechos. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas, ofreció declaraciones relacionadas a los ataques armados en el Tribunal Supremo de Justicia y la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ambos ataques fueron efectuados desde un helicóptero Airbus Volco, hurtado de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, Caracas, por parte de un sujeto de nombre Óscar Alberto Pérez, quien para cometer los atentados se valió de su condición de inspector adscrito a la División de Transporte Aéreo del 6CPC. El complotado voló la aeronave hasta las inmediaciones del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz en la avenida Urdaneta y efectuó alrededor de 15 disparos contra la edificación. Villegas aclaró que el helicóptero también disparó y lanzó 4 granadas a la sede del TSJ, de las cuales una de estas no explotó. Finalmente destacó que la Guardia Nacional está desplegada en la ciudad para acorralar al sujeto. Por más de 4 horas, diputados de la Asamblea Nacional permanecieron en el Palacio Federal Legislativo debido al asedio de grupos irregulares. Luego de la suspensión de la sesión de este martes, Ángel López estuvo en el lugar y nos amplía. Las diputadas Delsa Solórzano y Olivia Lozano resultaron agredidas cuando exigieron información a efectivos militares quienes custodiaban cajas identificadas con siglas del CNE dentro del palacio. La situación originó la llegada de presuntos grupos colectivos de tendencia oficialista, quienes cerraron las entradas y lanzaron artefactos explosivos a los jardines del palacio. El presidente del Parlamento, Julio Borges, rechazó el hecho. Eso pasa todos los días, estamos acostumbrados. A nosotros nos han golpeado, ustedes lo saben. A mí me han golpeado en este palacio 5 veces y aquí seguimos. A nosotros nadie nos va a frenar, nadie nos va a parar. Nosotros estamos aquí en honor al pueblo venezolano y ese es nuestro jefe y ese es el único que puede tener una decisión sobre lo que significa el futuro de nosotros. El asedio al Palacio Federal continuó hasta las 10 de la noche, cuando al menos 40 diputados, trabajadores de la Asamblea Nacional y medios de comunicación lograron salir de las instalaciones ante la presencia de manifestantes, quienes lanzaron piedras y explosivos. ¡Ay! ¡Me pegó! La unidad móvil de Noticiero Venevisión presentó 2 neumáticos violentados y el parabrisas roto a la salida del lugar, aun cuando miembros de la Guardia Nacional Bolivariana custodiaban los alrededores. Ángel López, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que al menos 60 comercios fueron asaltados durante hechos violentos ocurridos la noche del lunes en Maracay, Estado Aragua. Diana Martínez nos informa.
El regente de la cartera de Justicia y Paz señaló que por el asalto a estos comercios, entre estos 15 licorerías, 200 personas se encuentran detenidas. Asimismo, señaló que 6 guardias nacionales resultaron heridos y un oficial policial recibió un disparo en una de sus piernas. En el Estado Aragua, específicamente en Maracay, el día de ayer, tuvieron un hecho planificado. Personas que vinieron de otras partes del país, en autobuses, para cometer asaltos a más de 60 establecimientos, coordinado también con delincuentes, bandas armadas en motocicletas. Tenemos más de 200 detenidos que van a ser pasados a la justicia militar. Y hemos desplegado todas las fuerzas del orden para garantizar la paz en el Estado de Aragua. Reverol también aseveró que hay 8 detenidos por agresiones a la base aérea de La Carlota en Caracas. Estas declaraciones fueron brindadas durante un acto conmemorativo por el Día del Periodista. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público comisionó a la Fiscalía Cuarta del Estado de Aragua para investigar la muerte del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana Ronnie Alberto Parra Araujo, de 27 años, herido en la pierna durante hechos de violencia en el sector El Castaño de Maracay, en Aragua. En ese mismo estado, un joven de 17 años presenta muerte cerebral al haber recibido un impacto de bala en la cabeza el pasado lunes durante una protesta en la avenida Caracas, en El Limón. El Ministerio Público indicó a través de su cuenta en Twitter que un equipo multidisciplinario se encuentra en el Estado de Aragua para investigar los hechos que se han venido registrando en la entidad, donde se han presentado protestas desde el lunes. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, calificó como un ataque terrorista el hecho que se registró en el máximo tribunal del país cuando desde un helicóptero se atentó contra su sede disparando y lanzando objetos explosivos. A través de un comunicado, el magistrado consideró que el hecho puso en peligro la vida de los trabajadores. Indicó que el Poder Judicial no se detendrá ni un segundo en su función constitucional de garantizar el acceso a la justicia, así como preservar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en la nación. Además, reiteró su rechazo a cualquier tipo de manifestación o acción violenta que ponga en peligro la integridad de las personas, provoque daños materiales y cercene los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, al tiempo que ratifica su llamado a la convivencia, al diálogo, al respeto y a la solidaridad. El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia la noche de este martes en la que aclara las competencias del defensor del pueblo. Dicha sentencia fue emitida de acuerdo al recurso de interpretación que introdujo el defensor del pueblo Tarek William Saab, donde solicitó aclarar los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución, así como los artículos 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y los artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal. Cabe destacar que entre las competencias de la Defensoría del Pueblo, la institución puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia, así como los centros policiales penitenciarios, de manera autónoma, también en aquellos casos de violación de derechos humanos, aunque no les sea delegado por parte de la persona ofendida. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que la Defensoría del Pueblo tiene la potestad de investigar toda violación a derechos humanos en el país, según los artículos 280 y 281 de la Constitución. Además, negó que el TSJ haya quitado atribuciones y competencias a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Una cosa es que se aclare las competencias de la Defensoría del Pueblo, que están previstas. Yo invito a que lean el artículo 280 y 281, numeral 1, de los varios numerales que tiene el 281 de la Constitución, que establece claramente que la Defensoría puede investigar de oficio o a instancia de parte, fraso, toda aquella violación a derechos humanos. No es que estamos investigando, suponte tú, un hurto, un atraco, una violación, un robo a mano armada. Esos son delitos comunes, no tiene competencia la Defensoría del Pueblo, pero en materia de derechos humanos sí tenemos, incluso por la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, voy más allá, por el Código Orgánico Procesal Penal. Eso no es quitarle atribuciones a nadie, simplemente es aclarar una especie de, para mí, controversia que se estaba dando
en la búsqueda de nosotros fortalecer nuestro trabajo y veíamos limitaciones, claro que sí. Tenemos que hacer una pausa, por ejemplo, defensor. ¿por qué un miembro de la Defensoría del Pueblo no puede presenciar una autopsia cuando se presume, ¿verdad?, una violación a derechos humanos por parte de un agente del Estado contra un ciudadano? ¿Quién puede limitarnos eso si eso está establecido en la Constitución? Ah, pero ocurría, Fraso. Entonces tenía la Defensoría que hacer valer su autoridad para entrar y presenciar la autopsia. ¿Por qué a nosotros nos pueden limitar, por ejemplo, el acceso a un centro donde haya detenido? Es momento de realizar nuestra primera pausa. 6:48 minutos de la mañana e enseguida regresamos con más información. Venezuela opina. Esta propuesta es una muestra de un gobierno que ha sido vanguardia y bandera en postulados democráticos, haciendo un llamado, un derecho supraconstitucional, un derecho del poder del pueblo en participar, en nombrar una Asamblea Nacional Constituyente para coordinar, establecer una mesa de diálogo. La destrucción del país es la imposición a la fuerza y de manera fraudulenta de la Constitución cubana en Venezuela. Es, en pocas palabras, constitucionalizar la dictadura y es acabar con la esperanza y las ansias de libertad de un pueblo. La constituyente no va, ni las elecciones regionales. Lo que va es la transición a la democracia y a la libertad. Venezuela opina. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la designación del vicefiscal realizada por la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz. La Sala Constitucional declaró nula la designación por considerar que es contraria a la Constitución, a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la resolución número 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 41.132 de esa misma fecha, donde Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, designó a Rafael González Arias como vicefiscal general de la República encargado. La sentencia señala que ese acto no tiene efectos jurídicos, así como los actos y actuaciones realizadas por González Arias, en las cuales haya fungido como vicefiscal general de la República. El Tribunal Supremo de Justicia, por auto separado, designará de manera temporal al vicefiscal general de la República. La gobernadora del estado de Aragua, Carol Berto, informó que 68 comercios resultaron afectados tras los hechos irregulares que se registraron en el estado de Aragua. Denunció que más de 21 puntos de focos violentos fueron perpetrados por grupos armados, quienes intentaron destruir los espacios de las instalaciones de la oficina regional del PSUV, mientras que en el municipio Mario Briceño y Agorri quemaron 3 camiones y una ambulancia en las instalaciones de mantenimiento urbano de la entidad. Entre ellos 6 farmacias, supermercados 10, 9 carnicerías, 12 abastos, 15 bodegas, 1 heladería, 8 panaderías y 7 licorerías. Y a su vez también tuvimos actos vandálicos en contra de entes gubernamentales como la CanTV de Las Delicias, donde arremetieron y incendiaron las instalaciones y también hubo saqueo en esos espacios. Arremetieron más que todo con centros de distribución de alimentos, como el día de hoy, que también a nivel de la intercomunal intentaron arremeter contra estos espacios. La gobernadora informó que se encuentran realizando las averiguaciones para determinar las causas del caso del joven de 17 años que permanece en muerte cerebral tras haber sido herido durante un hecho irregular. Finalmente llamó a la paz y a la calma de la colectividad aragüeña. Un joven identificado como Luis Alberto Montiel Herrera, de 22 años, murió en el sector Las Tuberías de Maracaibo, a pocos metros del comando de la zona 11 de la Guardia Nacional Bolivariana. Aparentemente, la víctima intentaba ingresar a la fuerza a un comercio. El secretario de Seguridad y Orden Público, Biagio Parisi, expresó que este hecho es una secuela de los actos vandálicos ocurridos el pasado lunes, cuando robaron un camión que transportaba harina y llevaba materiales a la empresa, donde el joven murió luego de acompañar a un grupo de personas a asaltar el establecimiento privado. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, lamentó la muerte del joven y aseguró que promover la violencia trae resultados dolorosos. El jefe del Comando de Campaña Constituyente Zamora 200, Héctor Rodríguez, pidió a la militancia del PSUV estar alerta ante posibles sabotajes el próximo 30 de julio. Rodríguez aseguró que opositores se postularon como candidatos en el proceso político para desmovilizar la convocatoria.
En algunos municipios se inscribieron candidatos de la oposición. Por eso es importante que todos los comandos tengan la madurez necesaria para abrir el espacio para que todos los candidatos puedan hacer campaña, para que todos los candidatos se puedan presentar. Durante la juramentación de los candidatos constituyentes en el Poliedro de Caracas, Rodríguez aseguró que no se impondrá la violencia debido a las políticas gubernamentales del presidente Nicolás Maduro. Según el guión norteamericano, hoy Venezuela ya debería estar invadida. Hoy Venezuela ya debería estar en guerra. Hoy en Venezuela ya deberíamos estar confrontándonos los unos a los otros. El jefe del Comando de Campaña Constituyente, Zamora 200, aseguró que la propuesta busca alcanzar la paz, la racionalidad política y constitucionalizar las misiones sociales. La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios emitió un comunicado suscrito por 18 instituciones privadas y públicas en el que instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a restablecer el orden constitucional y suprimir el uso de armas y sustancias tóxicas para replegar las manifestaciones. Suprimir el uso de armas y sustancia tóxica para reprimir las manifestaciones pacíficas por constituir una flagrante violación de los derechos humanos. Los representantes universitarios reiteraron su apoyo a la comunidad estudiantil apostada a las manifestaciones. Esto, una vez más, ratificamos nuestro apoyo a nuestra juventud, a un país que quiere democracia, a un país que exige el cese de la represión, a un país que quiere paz, la cual no se decreta sino se ejerce en cada uno de nuestras acciones. Asimismo, reiteraron su rechazo a la aprobación de una Asamblea Nacional Constituyente. Expresaron que Averú no convalidará sesiones o convocatorias provenientes del Consejo Nacional de Autoridades de Universidades inscrito al Ministerio de Educación Universitario por considerar que este órgano no discute temas concernientes a la educación y avala la transgresión del orden constitucional. 6:58 de la mañana, hacemos otra pausa. Ya volvemos con más información, quédense allí. Siete y un minutos de la mañana, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo sobre la defensa de la soberanía popular y protección de la Constitución enmarcada en la aplicación de los artículos 333 y 350. En el debate, el diputado Henry Ramos Ayub manifestó que el poder constituyente no puede traspasar límites que perjudiquen la soberanía. El 350 le atribuye a cualquier ciudadano común y corriente que no tenga autoridad pública alguna realizar cualquier actividad legítima para preservar la vigencia de la Constitución. Y esa es la razón del 350. Una constituyente convocada, el poder originario convocado, con todas las de la ley, no puede traspasar ciertos límites que lesionen en el fondo la soberanía. Por su parte, la parlamentaria Delsa Solórzano señaló que existe una desproporción de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Yo quiero que a mí me expliquen en qué país del mundo es proporcional un escudo casero de plástico contra una pistola 9 milímetros. Para nosotros entender eso, ¿en qué país del mundo es proporcional un escudo casero de plástico y una piedra contra las balas que reciben los jóvenes de Venezuela que están en las calles manifestando? Solórzano también criticó el uso de las bombas lacrimógenas en las protestas. La Fundación Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar reconoció la labor de nuestra compañera Liz Flores por más de 30 años de trayectoria impulsando el periodismo responsable y veraz. Destacaron su manejo de diversas fuentes informativas, entre ellas la económica. Oliver Rodríguez nos informa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, fue el encargado de entregar el Premio Nacional de Periodismo Televisivo, mención especial a la periodista Liz Flores por su destacada labor y apego al equilibrio y balance informativo. Esto significa un compromiso sobre todo con la verdad, que es el norte de todo periodista. En momentos difíciles, la única alternativa que tiene todo periodista es aferrarse a buscar la verdad y mostrársela a los venezolanos, al mundo,
tal como es. Quiero brindar también un especial reconocimiento a los camarógrafos que día a día están trabajando conmigo, Cristóbal Núñez e Ildefonso García. Ellos pasan largas jornadas esperando hasta que surja la noticia, siempre están allí y son en potencia unos reporteros, unos comunicadores testigos de la noticia, y hoy quiero justamente compartir con ellos este reconocimiento, que es un reconocimiento a todo el equipo de Venevisión, porque nosotros trabajamos de manera conjunta, coordinada y articulada para mantenerlos a ustedes informados a través de su noticiero Venevisión. El jefe de Estado destacó la labor de cada uno de los comunicadores galardonados en su día. Para ello pido un aplauso, un reconocimiento. Gente que trabaja, como dice la canción, gente que trabaja en un país de libertad, en un país de debate permanente, en un país de una democracia viva. En compañía de su equipo, Liz Flores pidió a los periodistas jóvenes cultivar la humildad como herramienta básica para conquistar las fuentes de información. Recomendó no alterar los hechos con posiciones políticas. A su juicio, el ideal es garantizar el impulso de una información oportuna, veraz e imparcial. 43 reconocimientos fueron los que se entregaron durante este encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el que se acordó un premio único, 22 premios nacionales y 16 menciones especiales, entre las que destacó la de nuestra compañera Liz Flores, además de 4 reconocimientos a la prensa internacional. En el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Periodistas en su día marcharon hasta la sede de Conatel, donde solicitaron se regularicen y renueven las concesiones de radio y televisión. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Partieron desde la Plaza Alfredo Sadel y al llegar a Conatel, una comisión de 7 personas ingresó al organismo y se reunieron con el nuevo director general, Enrique Quintana. Le entregaron un documento con exigencias. El director nos ofreció que nos iba a dar la información correspondiente acerca de cuál es el estatus de las distintas emisoras y frecuencias en el país, por distintas vías. Emisoras de radio y televisoras, en lo que va de año, nosotros hemos documentado por encima de 30 estaciones que dejaron de transmitir, y por eso a nosotros nos preocupa, independientemente de que por supuesto puede haber responsabilidades en los operadores en la entrega de los recaudos. Dijo claramente es que ellos no están pensando en ninguna regulación especial para las redes sociales. Nosotros expresamos que el anterior director lo dijo directamente, pero él dijo que aquí no se estaba planteando una nueva regulación, sino que con la que ya existe es suficiente. Ciudadanos y dirigentes políticos de oposición acompañaron a los periodistas. El Colegio Nacional entregó a la madre de Miguel Castillo un carnet post-mortem del joven comunicador social fallecido el 10 de mayo durante una manifestación en Las Mercedes. Hubo mensajes de respeto y elogio al ejercicio de la profesión. Es propicio también para recordarle al Estado venezolano sus obligaciones, las obligaciones de prevención en primer lugar en materia de ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que incluye el tener un discurso que no criminalice, un discurso y un mensaje que por el contrario fomente el debate sobre los asuntos que son de interés público. Estamos hoy aquí en primer lugar para agradecer el trabajo que todos ustedes hacen, porque gracias a ustedes nosotros todavía tenemos una ventana, una luz para que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo en nuestro país. La Alianza por la Libertad de Expresión llevará el documento que consignó en Conatel a otras instancias como los Ministerios de Comunicación e Información, de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, además de la Guardia y Policía Nacional Bolivariana. En Las Mercedes, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El director de Conatel, Enrique Quintana, aseveró que el ejercicio ético del periodismo fomenta la paz en la sociedad y el entendimiento entre los ciudadanos. Durante un encuentro con periodistas, Quintana expresó que el organismo está dispuesto a dialogar y debatir sobre las funciones de los medios. Agregó que el pueblo venezolano siempre espera una actuación responsable por parte de los profesionales de la comunicación. Esto en el marco de la legislación actual. Tras medio siglo de conflicto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejaron las armas para convertirse en un movimiento político. El presidente Juan Manuel Santos y el líder de los rebeldes, alias Timochenko, encabezaron un acto simbólico con motivo de este momento histórico para todos los colombianos. El evento se realizó en la zona veredal de Mesetas, en el departamento del Meta. Hasta el momento, la ONU certificó el almacenamiento total de 7.132 armas individuales pertenecientes a la disidencia. De esta forma, los miembros del grupo guerrillero ahora estarán en proceso de reincorporación a la vida civil.
Es momento de hacer una nueva pausa. 7 y 9 minutos de la mañana. En breve volvemos con más información. Quédense aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el 20º aniversario de Harry Potter. You're a wizard, Harry. I'm a what? We are pleased to inform you that you have... Este lunes se cumplieron 20 años de la publicación del primer libro de la saga y su autora, J.K. Rowling, dijo que ese alumbramiento impulsó un fenómeno literario mundial. Hace 20 años, un mundo que había experimentado sola se abrió de repente a otros. Ha sido maravilloso, gracias. Escribió ella en Twitter. La Pottermanía dio lugar a 8 películas, libros derivados, innumerables objetos y la apertura de parques temáticos en varios países. En octubre, la Biblioteca Británica de Londres inaugurará Harry Potter, A History of Magic, con manuscritos de las obras y documentos de los archivos de Rowling, entre otras cosas. Mr. Potter, our new celebrity. Seguimos con YouTube y el secreto para el éxito que han tenido. La banda reveló cuál es su clave para mantenerse unidos y prósperos. Los chicos, quienes se encuentran de gira celebrando 30 años del álbum de Joshua Tree, contaron a los medios estadounidenses que la tolerancia ha sido su secreto. Bono, el líder de la agrupación, explicó que aceptarse, respetarse y tolerarse entre ellos es lo que les ha permitido mantenerse unidos durante todos estos años de carrera. También señaló que YouTube continuará presentándose con esta gira alrededor del mundo y llegará a Latinoamérica. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis, así será. A regreso en entrevista a Venevisión, nuestra compañera Milagros Zambrano estará conversando con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Atentos a esta entrevista. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del TSJ. A propósito de todas estas informaciones y entre ya como ha anunciado el gobierno, la activación de una Asamblea Nacional Constituyente para finales de mes y también con la posición que ha adoptado la oposición venezolana, pues sería interesante consultar su experiencia como magistrada. Y quería preguntarle, porque el gobierno ha señalado que esta Asamblea Nacional Constituyente sería la salida a los problemas del país y también permitiría, lograr la paz. La oposición ha manifestado que esto no es así, que la Asamblea Nacional Constituyente no tendría ninguna de esas bondades y que sería una salida política del gobierno para mantenerse en el poder, a su juicio. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante lo que tú has señalado por varias razones. Muchos de los factores tú ya los referiste. Por ejemplo, la primera pregunta sería ¿por qué se plantea el régimen una constituyente a estas alturas? Porque ellos, con una situación como la que tienen de rechazo en tan gran proporción de la ciudadanía, se deciden a ir a una constituyente. En segundo lugar, ¿por qué frente a eso la reacción de la oposición es sumarse a la de una parte del oficialismo que propone el respeto a la Constitución actual en lugar de que se celebre esa constituyente? ¿Y cuál sería la finalidad de esa constituyente? Indudablemente, y empezando de atrás para adelante, la finalidad de esta constituyente no es otra que perpetuarse en el poder. ¿Por qué? Porque es una constituyente que tiene unas bases comiciales absolutamente parcializadas, dirigidas por el régimen para permanecer ellos en el gobierno para siempre, igual que en Cuba, vamos a decirlo de una buena vez. Es una constituyente que plantea unas bases comiciales que van a terminar en unas elecciones de segundo grado. Son unas bases comiciales sectorizadas que no tienen, y es lo más importante, la representatividad de la población. No hay la representación proporcional. Está basada en una representación sectorizada, en sectores en los cuales no quedamos todos nosotros expresados,
y en los cuales no tenemos todos derecho a elegir ni a ser elegidos. Es decir, que va contra la universalidad del voto, para decirlo de una vez. El gobierno ha señalado que no se trata de una elección de segundo grado, que sería una votación directa y secreta, y que representaría a todos los venezolanos. Sí, eso es lo que ellos dicen, pero esa no es la realidad, porque al escoger ellos los sectores, como venimos diciendo, la población no está representada en la forma proporcional. Por ejemplo, estados con mucha mayor población como el Zulia tendrían la misma cantidad de representantes que estados mucho más pequeños como Cojedes, para poner un ejemplo. Eso ya per se te demuestra que no estamos representados directamente porque no votamos todos. Entonces, en esa situación, el régimen se asegura permanecer en el poder. Pero además de eso, lo que se ha planteado como alternativa, que lo referíamos también antes, es el respeto a la Constitución. Y en ese respeto a la Constitución está unida una parte del chavismo y yo creo que prácticamente toda la oposición. La oposición que manifestó. Exactamente. Entonces yo creo, honestamente, que nuestra postura no debería ser esa. Nosotros no tenemos por qué pedir a estas alturas del juego el respeto a la Constitución, sino el rechazo a esa constituyente fraudulenta que está planteando el régimen para hacer el despojo final de todos nuestros derechos, en el sentido de que ya no quedaría otra opción, ¿verdad?, sino estar sometidos para siempre con esa nueva estructura de Estado que ellos pretenden establecer. Ahora bien, si nosotros respetamos la Constitución, como ellos dicen, un factor del chavismo y apoyado por la oposición, uno se pregunta, ¿y por qué no se planteó el respeto a la Constitución cuando no se podía tener un presidente con doble nacionalidad? ¿Y por qué no se planteó el respeto a la Constitución cuando todos nosotros sabemos que los magistrados llamados exprés no podían estar en el Tribunal Supremo de Justicia? Doctora, apelando a su experiencia, ¿por qué se quiere cambiar la Constitución? Ahí está el punto. ¿Por qué quieren cambiar una Constitución que les favorece ampliamente? Que no solamente es chavista de origen, sino que ellos la han venido acomodando a su conveniencia, como por ejemplo con esa enmienda a la que hemos hecho referencia, que establece la reelección presidencial indefinida. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Esa constituyente, indudablemente, es para establecer de una manera definitiva el régimen mediante esa elección sectorizada que estamos criticando, con unas bases comiciales que no nos representan. ¿Cuál es el riesgo de esas bases comiciales? El riesgo de esas bases comiciales es que van a estar representados solamente los elegidos por el régimen, lo que ellos quieren que estén en esa constituyente, y van a hacer en esa constituyente los cambios que el régimen quiere para entronizarse para siempre con el comunismo y con el plan de la patria en la Constitución. Hay una frase que representa mucho en democracia, que es: solo el poder controla el poder. Así es. En este caso, ¿usted cree que el gobierno ha aplicado esta frase en cuanto a que el Ejecutivo, a través del Poder Judicial, controle al Legislativo en todas estas medidas políticas, sociales, económicas que se han tomado en los últimos tiempos? Evidentemente sí. Después de que el gobierno perdió la mayoría en la Asamblea, que es el único poder legítimo que tenemos, se refugió en el Tribunal Supremo de Justicia y más específicamente en la Sala Constitucional, que ha sido la herramienta para ir contra la mayoría popular representada de una manera muy clara en la Asamblea, paralizando la ejecutoria de la Asamblea, como todos nosotros hemos visto durante todo el año pasado. Todos vimos cómo a cada acción de la Asamblea le seguía una decisión de nulidad del Tribunal Supremo de Justicia vía Sala Constitucional, a tal punto que no pudimos lograr ni siquiera la amnistía para los presos políticos. De modo que está clarísimo que este régimen tiene en sus manos el poder, todos los poderes, menos la Asamblea, pero logró neutralizar la Asamblea, repito, único poder legítimo que tenemos, a través del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué riesgos tiene la Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo entienda cuáles serían los riesgos de una oferta, de una propuesta gubernamental que ofrece, según el gobierno, estabilidad, paz y salida de los problemas,
contra una advertencia que hace la oposición. ¿El Sí. riesgo para usted? Fíjate, el riesgo, como hemos dicho antes, es que esto tiene un solo objetivo, que es poner el plan de la patria en la Constitución. Es poner el comunismo de una vez por todas en la Constitución, por una parte. No estamos representados todos, es la otra parte. Y vale el comentario, visto tu señalamiento, de que ellos le han presentado a la gente lo que es una constituyente como si fuera un plan de gobierno. Y tanto es así que le dicen que a través de la constituyente van a resolver todos los problemas que tenemos planteados, inclusive el del hambre, porque hasta dicen que van a estar los CLAP en la Constitución, lo cual es un absurdo total porque eso es una gestión de gobierno. Exacto. Entonces presentan la constituyente como un plan de gobierno. Es toda una distorsión en la presentación que no es nueva en el sistema de propaganda del régimen y que lleva a confusión a la gente. Por eso es muy importante destacarlo y también creo que es el momento para señalar que frente a eso nosotros tenemos un mecanismo constitucional que está establecido en el artículo 71 de la Constitución, que nos permite para las materias de gran trascendencia nacional, como es el caso, consultarle a la ciudadanía en un porcentaje tan bajo como el 10%, con la iniciativa del 10%, si quiere o no esta constituyente. Yo pienso que ese es un referéndum consultivo que está en la Constitución y que corrobora lo que el régimen ha desconocido, que es la necesidad de una consulta para esa constituyente. Porque si se dice que las materias de gran trascendencia nacional deben ir a un referéndum consultivo, o pueden ir, es indudable que la constituyente es una de ellas. ¿Por qué el gobierno dice que no es necesario ese referéndum consultivo para activar una Asamblea Nacional Constituyente? Porque ¿Qué haría es un referéndum aprobatorio en el caso ya para aprobar el nuevo texto constitucional? Porque eso va absolutamente en su beneficio, porque ellos no están en condiciones de someterse a ninguna consulta popular porque saben que la perderían. Y es por eso que se empeñan en negarla. Pero tan indispensable es y tan constitucional que además está establecido un artículo tan apartado de la constituyente como el 71 de la Constitución Nacional. Doctora, en el escenario, llega ya a julio, se instala la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué le espera al país? Bueno, lo que le espera es la situación de Cuba. La pobreza absoluta, la sumisión a un régimen que no da oportunidad de expresarse, ni de que la voluntad popular se haga efectiva, y lo que nosotros como ciudadanos tendremos que hacer será oponernos a todos y a cada una de esas gestiones que se hagan en base a esa constituyente, porque es inaceptable para los venezolanos. El tema de la fiscal es otro que le quería consultar, otro de los puntos que le quería consultar, porque ya hay un antejuicio de mérito que se ha solicitado. ¿A quién le corresponde verdaderamente entonces? Porque hay una confusión entre los venezolanos, dice que es a la Asamblea Nacional, por aquí se solicita un antejuicio de mérito, el gobierno o algunos voceros del gobierno dicen que se puede destituir en pocos días, entonces a la fiscal está ya una pronta fecha de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Fíjate, esto es evidentemente una maniobra y ese es un punto muy interesante que tú has señalado, porque tiene muchas aristas, ¿no? Una arista fundamental es que esta actuación de la fiscal defendiendo la Constitución y ejerciendo el control del Estado de Derecho es absolutamente su deber y es lo que debió haber sido y es el deber ser, y como tal lo apoyamos y estamos en el deber de apoyar. Ahora bien, esta ejecutoria le ha traído como consecuencia a ella esta oposición que se ve que es de un sector del chavismo, porque hay un sector del chavismo que la apoya, que de hecho fue a la Fiscalía a manifestarle su apoyo, y un sector que no quiere la constituyente, que se coincide en una franja con la oposición que tampoco quiere la constituyente. Ahora bien, este sector radical, en este caso representado por este señor diputado que comparece a solicitar el antejuicio contra la fiscal, ¿verdad?, lo que quiere es hacer una distorsión de las disposiciones constitucionales, pensando que pueden o que están en la capacidad de destituir nada menos que a la fiscal general, porque están acostumbrados a eso.
están acostumbrados a nombrar magistrados entre gallos y medianoche, están acostumbrados a destituir magistrados igualmente de la forma más arbitraria y asimismo creen que pueden hacerlo, en este caso, en la destitución de la fiscal general. La Constitución claramente establece que quien puede destituir a la fiscal es la Asamblea, es a quien le corresponde, previo el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces estamos, vamos a decir, en el previo, en el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y con una muy discutible condición de la persona que ha solicitado el antejuicio, como es este diputado al que hemos hecho referencia. ¿Qué gana el país con este conflicto entre poderes, doctora? No gana absolutamente nada. Vamos a decir que el conflicto en sí no es una ganancia, pero lo que sí es bueno es que la fiscal se haya decidido a nombrar las cosas por su nombre y hacer respetar el Estado de Derecho. Eso está bien, eso debemos apoyarlo. Pero eso sirve, y es otro beneficio, entre comillas, para nosotros, para hacer el retrato más claro del régimen, puesto que es tal la naturaleza despótica del régimen que cuando la fiscal actúa conforme al Estado de Derecho, va contra la fiscal. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, a ustedes también por hacerlo desde sus hogares. Muchísimas gracias, Milagros, por la entrevista, y así ponemos punto final a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Sin embargo, Endrina, no se acaba la información aquí en Venevisión. Así es, nosotros seguimos conectados con la información para que ustedes estén atentos a todo lo que está en desarrollo. Ahí están nuestros compañeros de Primer Contacto, Tito y Elizabeth, ya prestos para hacer otro contacto. Así es. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden, que tengan todos feliz día. Un fuerte abrazo.